¿Cómo cambia de estado la materia? Los cuerpos que absorben calor, aumentan de temperatura, mientras que los cuerpos que pierden calor, disminuyen de temperatura. Como se sabe, los cuerpos se pueden presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El factor que interviene para que los cuerpos aparezcan en uno de estos tres estados es el calor, es decir, aumenta o disminuye su temperatura. Cuando un cuerpo en estado sólido absorbe calor, puede pasar al estado líquido. Este cambio recibe el nombre de fusión. Cuando un cuerpo en estado líquido absorbe calor, llega un momento en el que empieza a ebullir, pasa al estado gaseoso. Nuestro mundo está compuesto por tres tipos de estado: sólido, como las rocas; líquido, como el agua; y gaseoso, como el aire que respiramos. Veamos si podemos encontrar los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, aquí abajo. Los sólidos, los líquidos y los gases se encuentran en todas partes. Observemos el agua más de cerca. ¿Será siempre líquida? Piensa en lo que sucede cuando calientas el agua. Cuando se calienta lo suficiente, hierve, y poco a poco comienza a desaparecer. Aceleremos la acción. Cuando se le añade calor, el agua líquida se transforma en un gas invisible llamado vapor de agua. Es decir, el líquido se transforma en gas al añadírsele calor. ¿Qué sucederá con el gas cuando el calor se ha retirado? Para saberlo, recolectemos un poco de vapor de agua en este recipiente. Ahora, retiremos el vapor de agua del calor de la estufa. Muy por encima del nivel del suelo, el aire es frío. Observen detenidamente cómo se enfría el recipiente. ¿De dónde surgió el líquido? Al irse enfriando el aire en el recipiente, algo del vapor de agua en el mismo cambió a su estado líquido. Así es que, variando la cantidad de calor, puede transformarse agua en un sólido, un líquido o en un gas. Pueden realizar un experimento para comprobar cómo el vapor de agua cambia al estado líquido. Tomen dos frascos idénticos y llenen uno con agua tibia, el otro con agua fría y hielos. Cierren ambos frascos muy bien. Ahora, obsérvenlos por afuera. Después de un momento, pequeñas gotas de agua se derraman por las paredes externas del frasco con el agua fría y los hielos. ¿Estará escapándose el agua a través del vidrio? No, porque las pequeñas gotas de agua no se han formado fuera del frasco con agua caliente.
El hielo reduce el calor que rodea al frasco con agua fría. La reducción de calor provoca que el vapor de agua en el aire circundante cambie a un estado líquido y se coloque sobre las paredes externas del frasco. Cuando un gas cambia a líquido, a eso se llama condensación. Cuando la temperatura baja mucho, un líquido puede transformarse en sólido. A esto se le llama punto de congelación. Las tres formas de un elemento, sólido, líquido y gaseoso, son llamadas los tres estados de la materia. Durante las estaciones, la naturaleza cambia el agua a través de los tres estados. Nosotros también podemos cambiar los estados de la materia cuando hervimos agua o ponemos una charola de cubitos de hielo. Hagamos un experimento para medir cuánto calor se necesita para cambiar distintos materiales de sólidos a líquidos. Tomemos margarina sólida, mantequilla, hielo, helado y aceite de oliva del refrigerador. Coloquémoslos en frascos idénticos pero separados y pongamos los frascos en un lugar soleado. A medida que cada sustancia empiece a cambiar de sólido a líquido, inclinemos el vaso y midamos la temperatura del líquido. La temperatura en la cual un sólido cambia a líquido se llama punto de fusión. Todas las cosas pueden existir en cualquiera de los tres estados de la materia, sólido, líquido o gaseoso. Cualquiera que sea, depende en gran medida de una cosa: el calor. ¿Cómo cambia de estado la materia? Los cuerpos que absorben calor aumentan de temperatura, mientras que los cuerpos que pierden calor disminuyen de temperatura. Como se sabe, los cuerpos se pueden presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El factor que interviene para que los cuerpos aparezcan en uno de estos tres estados es el calor, es decir, aumenta o disminuye su temperatura. Cuando un cuerpo en estado sólido absorbe calor, puede pasar al estado líquido. Este cambio recibe el nombre de fusión. Cuando un cuerpo en estado líquido absorbe calor, llega un momento en el que empieza a ebullir, pasa al estado gaseoso. Nuestro mundo está compuesto por tres tipos de estado: sólido, como las rocas; líquido, como el agua; y gaseoso, como... Cierren ambos frascos muy bien. Ahora, obsérvenlos por afuera. Después de un momento, pequeñas gotas de agua se derraman por las paredes externas del frasco con el agua fría y los hielos. ¿Estará escapándose el agua a través del vidrio? No, porque las pequeñas gotas de agua no se han formado fuera del frasco con agua caliente. El hielo reduce el calor que rodea al frasco con agua fría. La reducción de calor provoca que el vapor de agua en el aire circundante cambie a un estado líquido y se coloque sobre las paredes externas del frasco. Cuando un gas cambia a líquido, a eso se llama condensación. Cuando la temperatura baja mucho, un líquido puede transformarse en sólido. A esto se le llama punto de congelación. Muy por encima del nivel del suelo, el aire es frío.
Observen detenidamente cómo se enfría el recipiente. ¿De dónde surgió el líquido? Al irse enfriando el aire en el recipiente, algo del vapor de agua en el mismo cambió a su estado líquido. Así es que, variando la cantidad de calor, puede transformarse agua en un sólido, un líquido o en un gas. Pueden realizar un experimento para comprobar cómo el vapor de agua cambia al estado líquido. Tomen 2 frascos idénticos y llenen uno con agua tibia, el otro con agua fría y hielos. El aire que respiramos. Veamos si podemos encontrar los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, aquí abajo. Los sólidos, los líquidos y los gases se encuentran en todas partes. Observemos el agua más de cerca. ¿Será siempre líquida? Piensa en lo que sucede cuando calientas el agua. Cuando se calienta lo suficiente, hierve, y poco a poco comienza a desaparecer. Aceleremos la acción. Cuando se le añade calor, el agua líquida se transforma en un gas invisible llamado vapor de agua. Es decir, el líquido se transforma en gas al añadírsele calor. ¿Qué sucederá con el gas cuando el calor se ha retirado? Para saberlo, recolectemos un poco de vapor de agua en este recipiente. Ahora, retiremos el vapor de agua del calor de la estufa.